Mucha atención, colombianos. Polo Polo fue denunciado por las comunidades indígenas por decir que sus rituales con el gobierno eran santería. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas elevó ante la Corte Suprema de Justicia una queja contra el representante por un video que desencadenó acusaciones de hostigamiento hacia los pueblos indígenas. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá el 22 de mayo contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, en respuesta a un video compartido por el congresista que provocó controversia y acusaciones de hostigamiento, injuria, calumnia, discriminación y racismo estructural hacia los pueblos indígenas. El video difundido el 15 de mayo de 2024 a través de la red social X del congresista denuncia contrataciones millonarias por parte del gobierno de Gustavo Petro con un grupo indígena, al que Polo Polo acusa de practicar santería y brujería con fondos públicos. En sus declaraciones, el congresista cuestiona fuertemente el valor de dichos contratos al afirmar que se destinan recursos exorbitantes para actividades como reuniones y rituales de armonización. En palabras del representante Polo Polo, el video expone: esta es la tapa de la olla, este es el colmo de la sinvergüenzura. Escuchen muy bien lo que mi equipo de trabajo y yo encontramos. El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierra, acaba de celebrar un contrato por valor de 3.400 millones de pesos. ¿Saben para qué? Para realizar 6 paupérrimas reuniones, 6 reunioncitas con el grupo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y cuando uno revisa las actividades que se plasman en el contrato para justificar ese exuberante valor, una de esas es realizar 24 rituales de armonización. Una costumbre que tiene popularidad entre los guayú son los denominados rituales de armonización. Estos rituales, que también son practicados en otros pueblos amerindios, se lleva a cabo con el propósito de purificar energías y fortalecer la conexión con el cosmos, según sus creencias. Es importante tener en cuenta que cada grupo indígena tiene sus propias tradiciones, y en este caso específico se realizan para que el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez lo practiquen. Vamos a mirar qué dice este señor. Esta es la tapa de la olla. Este es el colmo de la sinvergüenzura. Escuchen muy bien lo que mi equipo de trabajo y yo encontramos. El gobierno de Gustavo Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras, acaba de celebrar un contrato por valor de 3.400 millones de pesos. 3.400 millones de pesos, ¿saben para qué? Para realizar 6 paupérrimas reuniones. 6 reunioncitas con el grupo indígena Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Miren cómo se dirige este señor de forma despectiva a los indígenas de Colombia, siendo que la curul que él tiene es la curul de los negros y los indígenas. Es para que ustedes se den cuenta la clase de persona que es este tipo. Sinceramente es un tipejo, señores colombianos. Este señor no merece estar en el puesto que está. No se merece el sueldo que nosotros los colombianos le pagamos a través de nuestros impuestos. Este es un señor que realmente es un estorbo a todas las reformas que este gobierno quiere sacar adelante para beneficiar a las personas más necesitadas de este país. Sinceramente, es una escoria de la naturaleza este señor Polo Polo. Y cuando uno revisa las actividades que se plasman en el contrato para justificar ese exuberante valor, una de estas es realizar 24 rituales de armonización. ¿Saben qué es un ritual de armonización? Mírenlo. Realizar este ritual de armonización, este grupo indígena que los está acompañando, esta minga, por las transformaciones para la vida, el territorio, la democracia y la paz que se registra en Cali. Se toman de la mano del presidente y proceden a dar sus palabras como parte de este ritual. Los trabajadores de... Es tan ignorante este señor, Polo Polo, que se pone a hablar de lo que él desconoce. Dice un viejo dicho que todo aquel que habla de lo que desconoce está en el camino de ser un gran estúpido. Este señor ni siquiera conoce para qué se hacen este tipo de prácticas que hacen los indígenas y se pone a estar hablando de forma despectiva de estas tribus que ancestralmente ni siquiera usan el sistema de salud
de la medicina química, porque ellos consideran que es una medicina que en vez de sanar el cuerpo, lo que hace es contaminarlo a punta de químicos que tienen toda clase de contraindicaciones. Entonces es un señor que no conoce ni siquiera la parte curativa, la parte ancestral que hacen estos indígenas a través de estos rituales. Y se pone a estar hablando porquerías, a estar hablando vacuencias, a estar hablando mentiras. Es una persona que solamente está en el Congreso únicamente para despotricar de las cosas buenas que este gobierno está llevando a cabo. De Colombia y el sector empresarial de este país se están reventando el lomo todos los días para pagar impuestos para que este nefasto gobierno de Francia y de Petro se lo terminen gastando en brujería, en santería y en hechicería. Miren de la forma despectiva con la que se refiere a los indígenas de este país, faltándoles el respeto a estas comunidades ancestrales que son sagradas, porque son comunidades que están en el país, que están en todo el mundo, porque las comunidades indígenas son personas de un alto valor espiritual que se encargan de cuidar la naturaleza, de cuidar el ecosistema, de cuidar el planeta. Y este señor es un estúpido que solamente se encarga es de gastarse la plata del erario de todos los colombianos a partir de un sueldo que ni siquiera se merece. Ni siquiera se merece estar en la curul de los afros y de los indígenas. Él está aquí es para trabajar por ellos. Y mire la forma despectiva con la que se dirige a todas estas comunidades ancestrales que han sido guerreras y que han llevado una libertad de todos los yugos que han convertido a la humanidad en verdaderos esclavos. Por eso es que a los indígenas, esta gente de estas derechas, les tienen rabia, porque ancestralmente los indígenas han sido los libertadores, o han estado en conjunto con todos los libertadores que han liberado los yugos de la esclavitud en diferentes partes del mundo, para que ustedes lo sepan, colombianos. 3.400 millones de pesos gastados para que los indígenas se traben. Miren cómo se refiere este señor a los indígenas. Un señor que en vez de estar ocupando un puesto en el Congreso, era para que lo hubiesen mandado primero a un colegio a estudiar primaria y después secundaria para que hubiese aprendido valores y ética. Este señor, con esa forma tan despectiva que tiene de dirigirse hacia los demás, es el mismo lenguaje que utilizaría una persona que no tiene ninguna clase de educación. Es el mismo lenguaje que utilizaría un desechable en este país. Sinceramente, señores, es un señor que le hace falta educación. O mejor dicho, hay que mandarlo al colegio a que le devuelvan la plata, porque este señor de ética y valores no conoce absolutamente nada. Estamos botando el dinero de los recursos que se pueden invertir en otras cosas productivas, en un salario de un parásito del Estado que solamente lo que hace es despotricar del gobierno del señor Gustavo Petro, que ha sido el mejor gobierno que ha pasado por este país, colombianos. Se emborrachen, beban yejé y realicen sus rituales ancestrales. Una total vergüenza, no tiene presentación. ¿Y saben ustedes cuánto les van a pagar a estos supuestos sabedores y sabedoras? 8 millones de pesos mensuales durante 10 meses. Mientras a los médicos de este país que trabajan 12 horas al día, les pagan 3 millones de pesos al mes, que ellos sí están salvando vidas. Señor, pero es que a los médicos de este país, al que los ha llevado a esa esclavitud, han sido ustedes, los del partido del centro democrático, que son los que se han encargado de hacerse dueños de la salud, que anteriormente era pública y que ahora Álvaro Uribe la convirtió en privada. Ustedes son los que han llevado a esta esclavitud médica, porque estamos de acuerdo que un médico no se merece ese poquito de plata por salvar una vida, pero ustedes, la plata, en vez de invertirla en estos médicos y pagarles muy bien, presuntamente se la han gastado en otras cosas que no deberían, como por ejemplo, como las denuncias que hizo el señor Gustavo Petro, que estos dineros de esta salud se las están invirtiendo para crear grupos paramilitares, para pagar también las campañas de estos politiqueros.
Entonces, este señor, ¿qué viene a decir aquí? Si es que los que han mandado y han esclavizado a los médicos han sido los de la derecha a través de las EPS, señores. Entonces, este señor, ¿qué es lo que está hablando? ¿O a quién pretende engañar este señor tan estúpido? Ese es el cambio por el que usted, petrista, votó. ¿Ya está viviendo sabroso? Pues como dijo su señora vicepresidente Francia Márquez. Pues de malas. Y lo siento y perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Qué tristeza, colombianos, que nuestro país tenga a una persona tan baja, una persona tan ruin en el Congreso. Sinceramente, esto es algo vergonzoso, algo penoso, algo que enloda la bandera de nuestro país a nivel internacional, opaca el brillo de todo lo bello de este país a través de la presencia nada más de este señor. Qué hombre tan ignorante, qué hombre tan despectivo, un señor que no tiene absolutamente, no tiene nada de valores, no tiene nada de ética, no conoce de respeto, no tiene absolutamente nada. Qué señor tan degenerado. Un delegado de la comisión que se encontraba enfrente de la corte destacó que el posicionamiento del congresista atenta gravemente contra la dignidad de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas al calumniar e injuriar sobre los procedimientos administrativos y acciones técnicas de articulación con el Estado colombiano en la garantía de los derechos étnicos territoriales. Vamos a mirar de qué se trata este video. Hoy los pueblos indígenas representados en las organizaciones nacionales decidimos interponer una denuncia penal y disciplinaria contra el representante Abraham Miguel Polo Polo por difundir un video donde cuestiona convenios administrativos realizados entre la Agencia Nacional de Tierras y la Asociación de Autoridades Arhuaca. Decidimos hacerlo por varias razones. Una es la desinformación que presenta al leer y presentar el convenio. De igual manera lo hacemos porque, en sus palabras, pone en tela de juicio el tema sobre el movimiento indígena y se refiere a él desinformando, pero también volviendo a estigmatizar los pueblos, manifestando que se utilizan los recursos públicos y se malversan para temas de emborracharse, de toma de yagé, sobre reuniones paupérrimas. Por tal razón hemos decidido interponer esta acción jurídica para que se retracte, pero que también las instituciones que tienen el papel de investigar y sancionar ante hechos de racismo y discriminación lo haga. El espacio que representamos de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, anteriormente ya hemos puesto acciones jurídicas sobre discriminación y más de un servidor público y que representa a las minorías étnicas. Por esa razón hemos decidido, como movimiento indígena representado en las organizaciones nacionales, presentar, y hoy fue radicada la denuncia disciplinaria y penal. Por eso nos permitimos hacer la lectura del siguiente comunicado público. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, como espacio de concertación nacional por los derechos territoriales, creado bajo Decreto 1397 de 1996, integrado por la Confederación Indígena Tairona, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama, las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, como manifestación colectiva de los 115 pueblos que integran la nación, exponemos a la opinión pública que, en nombre de la verdad, la justicia y el respeto a la diversidad étnica y cultural,
denunciamos enérgicamente las acciones del representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, quien ha difundido a través de sus redes sociales un video cargado de información falsa, discriminación, racismo estructural, injuria y calumnia contra los pueblos y organizaciones indígenas de nuestro país. El posicionamiento del congresista atenta gravemente contra la dignidad de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas, al calumniar e injuriar sobre los procedimientos administrativos y acciones técnicas de articulación con el Estado colombiano en la garantía de los derechos étnicos territoriales. Asimismo, al incurrir a la estigmatización de nuestras prácticas culturales, tachándolas de brujería y santería. Esta difamación irresponsable no solo desinforma a la población, sino que perpetúa estereotipos dañinos, promueve la intolerancia y la violencia hacia las cosmovisiones ancestrales de nuestros pueblos indígenas. Es inaceptable que un servidor público elegido para representar a la circunscripción especial, investido con la responsabilidad de velar por los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas, recurra a la difusión, manipulación y discriminación para obtener réditos políticos. Exactamente lo mismo que acababa de decir, señores. Un señor que está en un tremendo cargo tan prestigioso como ser representante a la Cámara, debe ser una persona totalmente pulcra, una persona que debe tener una educación ante todo, una persona que debe reconocer que estas clases de etnias son culturas que han sido violadas sus derechos durante muchos años en este país, ya que a ellos no los tienen en cuenta en educación, no los tienen en cuenta en salud, no los tienen en cuenta en recursos como el agua y en alimentos. Entonces eso lo debe tener claro una persona que sea un representante del país a nivel político. Pero sinceramente, colombianos, ese señor está puesto en ese puesto. Yo no sé ni cómo presuntamente puedo decir que ese señor por elección popular no está en ese puesto, porque realmente es un señor que le falta el respeto a las comunidades, le falta el respeto a los negros, le falta el respeto a las comunidades indígenas, por la cual él está en una curul que representa a esos dos gremios y ni siquiera hace nada por beneficiar a ese pueblo. Un señor que realmente no se merece estar en ese puesto donde está, gastándose la plata de nosotros los colombianos, gastándose la plata del erario. Sinceramente es un parásito de la política en Colombia. La difusión de este tipo de mensajes contribuye a profundizar las brechas de desigualdad y a perpetuar el racismo estructural que tanto daño le causa a nuestra sociedad. En ese sentido, exigimos a las autoridades competentes de todas las instancias que investigue este caso y apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Constitución y la ley. Instamos al representante Miguel Abraham Polo Polo a que se retracte públicamente de sus declaraciones y a ofrecer disculpa a los pueblos indígenas afectados por sus palabras, y que en caso de poner duda la legalidad del trabajo adelantado por las organizaciones indígenas, recurra a las autoridades competentes. Como espacios nacionales, en anteriores ocasiones nos hemos pronunciado de una manera decidida, activando todos los conductos administrativos, legales, constitucionales, existentes a nivel nacional e internacional, teniendo precedentes importantes donde se reafirma que en la sociedad y en las instituciones persisten prácticas que vulneran nuestros derechos humanos, las cuales deben ser visibilizadas y sancionadas. Reiteramos como movimiento indígena nuestro compromiso con la promoción de una cultura de respeto, inclusión y diversidad, y llamamos a toda la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Es hora de poner fin
a la discriminación y desinformación. No permitamos que el racismo y la intolerancia contaminen nuestra sociedad. Defender los territorios, sus pueblos y comunidades es defender la vida. ¡Que viva el movimiento indígena colombiano! ¡Que viva! Que viva, sí señores, que viva por siempre. Colombianos, sinceramente, el señor Polo Polo es tan degenerado, es tan vago, que ni siquiera le conocemos una sola proposición que beneficie ni a su propia madre que lo parió. Este hombre es una escoria de la política en Colombia. Debe darle vergüenza que tuvo que ser el señor Gustavo Bolívar el que tuvo que desplazarse hasta su pueblo natal, que se llama Tolú, donde encontró más de 100 obras inconclusas llamadas vulgarmente elefantes blancos. Y este señor Polo Polo no hace nada ni siquiera por su tierra. Debe darle pena que tuvo que ser un político de izquierda quien tuvo que haber ido allá a terminar algunas obras que van a beneficiar a muchas personas, sobre todo un colegio que está destinado para más de 500 niños. Y este señor solamente se la pasa en el Congreso, solo calentando silla. No sabe hacer absolutamente más nada. ¡Qué vago! ¿Por qué no trabajas, vago? Deberías trabajar, hacer algo con el dinero que nosotros te estamos pagando. Vago, vago 100.000 veces vago. La denuncia interpuesta por la comisión no solo busca exigir una retractación pública por parte del representante Polo Polo, sino también insta a las autoridades competentes a investigar el caso y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la Constitución y la ley. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y combatir la discriminación y la desinformación. El delegado agregó que hoy los pueblos indígenas representados en las organizaciones nacionales decidimos interponer una denuncia penal y disciplinaria contra el representante Abraham Miguel Polo Polo por difundir un video donde cuestiona convenios administrativos realizados entre la Agencia Nacional de Tierras y la Asociación de Autoridades Aruacas. Decidimos hacer por varias razones. Una es la desinformación que presenta al leer y presentar el convenio. De igual manera, los hacemos porque en sus palabras pone en tela de juicio el tema sobre el movimiento indígena y se refiere a él desinformando, pero también volviendo a estigmatizar los pueblos. Colombianos, quiero que me regales tu opinión certera de lo que estás sintiendo al ver las palabras de este señor, de esta escoria de la naturaleza, de este parásito inservible que solamente va al Congreso a calentar la silla. Quiero que te desahogues a través de la caja de los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este último instante. Dios me los bendiga por siempre. Agradecido de todo corazón por su suscripción, por sus mensajes y por sus bonitos likes. Paz inverencial para todos.